Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Como todas las noches, programas en donde podemos aprender mucho, hablando sobre la diabetes desde diferentes enfoques. Ojalá les sirva y ojalá le aproveche mucho. Bienvenidos, amigos. Bueno, amigos, damos inicio entonces a este programa para hablar desde diferentes ángulos sobre la diabetes. Es algo que cada vez más crece en el mundo, las personas que lo padecen, y también la ciencia se ha metido más de cabeza a investigar, a entender, sobre todo a buscar soluciones para poder satisfacer esas necesidades que un paciente diabético tiene a partir de que es consciente que tiene esta enfermedad. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a quienes hoy me acompañan aquí en el estudio. Es el doctor Julio Palencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gusto saludar. Gracias, con una amplísima experiencia en el tratamiento, en el diagnóstico, en el acompañamiento de la diabetes y la investigación también, doctor. Así es, llevamos varios años en esto y ojalá podamos seguir trabajando mucho más. Ojalá, muchas gracias. También nos acompaña la señora Aura Palacios. Ella, ha sido diagnosticada con diabetes hace unos cuantos años. ¿Cómo está, Aura? Bienvenida. Mucho gusto, gracias, buenas noches. El gusto es mío, gracias por estar hoy con nosotros. Ya vamos a hablar un poquito de su historia ahora. Y por último les quiero presentar al doctor Juan José Roca Colindres. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Mucho gusto, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Además de médico, usted trabaja específicamente con medicina biológica y homeopática. Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Voy a empezar con usted, doctor Palencia, para que hablemos un poquito y entendamos más esto de la diabetes. Tengo entendido que muchas veces las personas, cuando encuentran o cuando son diagnosticadas con diabetes, ya llevan un recorrido largo de tenerla. ¿Es así, doctor? Sí, lamentablemente el diagnóstico de la diabetes siempre es tardío. Primero, porque el paciente no consulta en forma preventiva, y segundo, porque ignora algunas advertencias que el cuerpo le da para que vigile su salud. Muchos diabéticos tendrán entre 5 y 10 años de conocer de ser diabéticos, pero en realidad tienen 10 o 15. ¿Tanto, doctor? A veces hasta más. Hay un dato muy curioso que es tener las mamás hijos que tengan arriba de 8 libras y media, 9 libras. Ajá. A veces encontramos en la clínica señoras que hace 40 años su bebé fue de 11 libras. Pues tiene 40 años de que su enfermedad se empezó. Eso se le llama diabetes gestacional. Wow. Lastimosamente, ni el pediatra, ni el ginecólogo, ni nadie advierte, o al menos la señora ignoró la advertencia. Claro. Y cuando llegan con nosotros, en realidad tienen mucho tiempo de tener guardada la enfermedad. No se dieron cuenta o no le pusieron atención. ¿De qué manera empieza a manifestarse, doctor, como para poder encontrarla a tiempo, digo, en sus inicios? En realidad, los síntomas claros los hace diagnóstico la abuelita, los hace diagnóstico el de la farmacia, porque la gente empieza con mucha sed, mucha orinadera, decaimiento. Pero hay unos síntomas tal vez no tan claros, como es empezar a sentir cansado, a tener un poco más de sueño en horas de la tarde, o sentir que uno no rinde. En algunas ocasiones también disfunción eréctil puede ser una manifestación, pero eso no se consulta. Claro. Hay un poquito de tabú en esos tipos de términos. Exacto. Mujeres con vulvovaginitis, infecciones genitales, donde van donde la ginecóloga, el ginecólogo y reciben varios tratamientos, pero nadie se toma la molestia de hacer exámenes de análisis. Las mamás que tienen a sus niños en estudio con sobrepeso, gorditos, tampoco los investigan. Y entonces vamos dándole tiempo a la enfermedad que se manifieste como tal. Esos síntomas podrían darnos un aviso. Otro síntoma muy temprano podría ser levantarse y orinar de noche con alguna frecuencia. Siempre hay una excusa, el que vive en la costa porque toma agua, el que tiene sed porque hay calor, me siento cansado porque trabajé mucho, o sea, nunca tenemos una interpretación. ¿Deberíamos todos hacernos qué examen de rutina, doctor? Pues hacemos exámenes en todo aquel que tenga sobrepeso, no importa la edad, ¿no? Generalmente se hace arriba de los 40 años. Exacto. Pero en realidad todo aquel que tenga sobrepeso, todo aquel que tenga unas manchitas en el cuello y en el codo, en las axilas que le llamamos acantosis níricas, toda aquella mujer que haya tenido problemas de fertilidad o niños grandes,
todos aquellos que tengan antecedentes de familia con diabetes o problemas cardiovasculares, todos aquellos que tengan problemas de triglicéridos, todos los que tengan problemas de hipertensión. O sea, es un grupo grande. La verdad es que sí. En algunos otros países están tratando de pensar que van a poner donde está el metro, a todo aquel que va a comprar su tarjeta, se hace un examen de glucosa cuando pasa. O sea, no importa si no tiene síntomas, lo que pasa es que es una epidemia social, mundial. Yo contaba en el auditorio que la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, pronosticaba que iban a ser 300 millones de diabetes en nivel mundial en el 2030. Ese era el pronóstico. El año pasado, en el 2013, la publicación fue que ya somos 381 millones. O sea que antes de 10 años de la fecha de planificación, resulta que ya pasamos esa fecha. Y por eso, por eso hay que estar tan alertas a todo esto que usted nos acaba de contar, doctor, y entender también qué implica. Ahora voy a platicar con usted. Me comentaba que hace 2 o 3 años más o menos fue que le diagnosticaron diabetes, pero usted ya venía sintiendo desde antes. ¿Qué tanto antes venía usted con síntomas? 8 años atrás, y precisamente con el doctor Julio, él me examinó y me advirtió, ¿verdad?, que estaba yo en una etapa como al límite, ¿verdad?, que me cuidara. Pues me cuidaba a veces y a veces no. Y siempre iba con él y me decía, cuídese, cuídese. Y cuando de verdad llegó el mal, pues que ya se manifestó, yo me sentía cansada, con sed, no miraba casi nada. ¿Le empezó a afectar su vista? Me empezó a afectar. ¿Y cómo ha sido a partir de que ya está en un tratamiento formal, donde ya ha hecho caso usted también? Ahora sí, ya hice caso y pues gracias a Dios, bien. Yo soy muy creyente en la palabra de Dios y un día leí que decía que la voluntad de Él para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando el doctor me dijo todo lo que tenía que hacer, lo empecé a hacer y me he sentido bien cuidando mi salud, claro, y a la vez cuidando la de mi familia, porque ahora yo cocino no solo para mí, sino claro, saludable para todos. Y la conciencia que se crea en toda la familia de, si le dio a mi mamá, estamos todos muy cerquita y no por proximidad se pega, por supuesto que no, pero quiere decir que no estamos tan lejos de la enfermedad. Todos nosotros, no es simplemente que porque llevo la sangre o no llevo la sangre, a todos nos puede dar, y por eso es que la alerta es grande. Queríamos hacer este programa para platicar de doctor Juan José Roca Colindres. Cuénteme usted un poquito, desde el punto de vista de la medicina biológica, homeopática que usted trabaja, ¿cómo puede colaborar o cómo usted acompaña también al paciente diabético? Lo primero es que la medicina biológica ve al paciente en una forma integral, física, mental, emocional, espiritual y familiarmente. O sea, al paciente se le da una serie de recomendaciones, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que cambiar su actitud mental, porque el diabético inconscientemente se preocupa mucho en forma excesiva por el futuro. Esto es una actitud inconsciente y tiene una actitud de nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, estos son estudios basados por los trabajos de Louise Hay, que es una psicóloga norteamericana. Y nosotros entonces damos las recomendaciones de cambio de actitud, cambio de emociones. Las personas tienen que tener otras emociones y sobre todo reconocer que tienen que entender que la vida es dulce si uno quiere que sea dulce. Y nosotros podemos hacer de la vida un cielo o un infierno si queremos. Doctor, ¿y alguna recomendación natural que usted recomiende a los pacientes que tienen diabetes para acompañar su tratamiento? Sí, hay un licuado medicinal que lleva diferentes elementos. Para hacer tu licuado medicinal para la diabetes necesitas una cucharada de cada uno de los siguientes ingredientes: canela, achote, fenogreco, nopal o tuna, cebolla, polen de abeja, ajonjolí, mora, levadura de cerveza y apio, incluyendo los tallos y las hojas. Licúas todos estos ingredientes y ya lo puedes tomar. El cocimiento integral para la diabetes te ayuda a mejorar diferentes áreas de tu cuerpo y lleva los siguientes ingredientes para ayudar a tu páncreas: canela, fenogreco, achote, nopal o tuna. Para ayudar a tu estómago, hígado e intestinos necesitas el anís, poldo, linaza. Para tus riñones y vejiga necesitas pelo de maíz y cebada. Para el sistema nervioso, flor de tilo, valeria y lechuga. Debes hervir los ingredientes por 5 minutos en 4 vasos de agua.
Puedes ingerir un vaso de este cocimiento después de cada comida y antes de ir a dormir. ¿Verdad? Y hay un cocimiento o agua medicinal que también puede, o sea, la idea es combinar el licuado y el agua. Y esto no contradice pues en ningún momento los medicamentos que está tomando el paciente, sino que al contrario complementarían y le ayudarían porque tienen vitaminas, minerales, oligoelementos que necesita el paciente. Doctor, no todo el mundo va a hacerse un examen directamente con un médico y le lleva los resultados. Vamos a un laboratorio o pasamos por ahí o mi abuelita tiene su aparatito, yo hago la prueba y no sé cómo interpretar eso. ¿Cómo deberíamos o en base a qué debemos medir y saber de estos parámetros? La glucosa no va sola. Debe ir una glucosa asociada a una hemoglobina glicosilada, mejor si es una pre y una post. Y si tengo mucha duda, debo de hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Pero aparte de eso, tengo que sacar triglicéridos, colesterol, y el colesterol debe estar dividido en el colesterol bueno y el malo, el HDL y el LDL. También debo de hacer un examen general de orina. O sea, los exámenes son un poco más variados. Pero si tengo el interés como persona individual, si voy a sacarme por lo menos triglicéridos, un nivel de glucosa y una hemoglobina glicosilada, podría tener una idea. Y un examen más sencillo que no hace falta gastar. Agarro una cinta métrica y me mido el abdomen. Si nosotros los varones tenemos más de 90, 94, dicen algunas literaturas, debo de ponerle atención, que es posible que esté enfermo. Y si en la mujer se mide su cintura y tiene más de 80, algunas literaturas dicen 90, pero nosotros preferimos 80, es probable que yo voy a desarrollar alguna enfermedad después. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Amigos, gracias por su sintonía. Vamos a la pausa. Hoy estamos hablando de diabetes, por si acaso nos acaba de sintonizar, y vamos a encontrar diferentes perspectivas alrededor de la misma. Y ojalá lo que queremos causar es que usted se pregunte y usted se cuide más y usted se revise, porque como ya lo hablamos al inicio de este programa, es algo que muchas veces lo encontramos ya muy tarde. Vamos a la pausa y volvemos. Si te realizas exámenes de glucosa, necesitas saber que los niveles normales de glucosa son de 70 a 100 miligramos por decilitros en ayunas. La cantidad de glucosa normal después de 2 horas de comer es menor a 140 miligramos por decilitro. Los niveles óptimos de glucosa en pacientes con diabetes son de 80 a 100 miligramos por decilitro en ayunas y menos de 140 miligramos por decilitro 2 horas después de comer. Se considera diabetes cuando los exámenes muestran cantidades mayor de 126 miligramos por decilitro en ayuno y más de 200 miligramos por decilitro 2 horas después de comer.